Biomoléculas. Giomar Caterine Zapata Camargo, estudiante de Administración en Salud, UNAD Santa Marta, mayo del 2017. Podemos definir las biomoléculas como las moléculas que constituyen los seres vivos. De ahora en adelante nos referiremos solo a las biomoléculas orgánicas. Estas son compuestos cuya configuración gira alrededor del átomo de carbono y constituyen la estructura de los seres vivos. Por su estructura y tamaño pueden formar un sinnúmero de moléculas. Estas biomoléculas están contenidas en las células en forma de micromoléculas llamadas monómeros y en forma de macromoléculas llamadas polímeros. Estructura. El carbono es el elemento más versátil de la tabla periódica. Tiene 4 electrones en la capa externa. Puede unirse con otros 4 átomos y con otros átomos de carbono formar moléculas de tamaño variable. En esta imagen podemos observar la estructura del átomo de carbono con sus 4 electrones en la capa externa, cada uno de los cuales puede unirse a un átomo de carbono o a otros átomos diferentes. Clasificación. Las biomoléculas orgánicas se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbohidratos. Definición. Los carbohidratos o hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, con la fórmula general CH2O, llamados también glúcidos y azúcares. Se unen formando monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. En esta imagen podemos observar 2 monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. Características de los carbohidratos. Podemos encontrar azúcares de 1 o 2 moléculas, llamadas monosacáridos, a las que contienen una molécula, y disacáridos, a las que contienen 2 moléculas. Oligosacáridos son aquellas que contienen de 3 a 9 moléculas y los polisacáridos más de 10 moléculas. En esta imagen podemos observar ejemplos de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los carbohidratos incluyen azúcares, almidones y celulosa. Forman un gran número de compuestos que se encuentran en los organismos vivientes. Son altamente solubles en agua y proporcionan más del 50% de la energía necesaria. Función de los carbohidratos. La función principal de los carbohidratos es el almacenamiento de energía. Además, proporciona bloques de construcción para la estructura celular. También liberan energía al ser rotos los enlaces covalentes y representan entre el 50 y el 80% de la dieta poblacional. Aquí en esta imagen podemos observar moléculas de celulosas, las cuales al unirse forman microfibras. Estas a su vez, al unirse con otras microfibras, forman la macrofibra, constituyente principal de la pared celular en los vegetales. Definición de lípidos. Los lípidos son un grupo de biomoléculas poco o nada solubles en agua y muy solubles en disolventes orgánicos no polares, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pudiendo contener además nitrógeno, fósforo y azufre. Constituyen un grupo de sustancias químicamente muy heterogéneo. La unidad monomérica es el ácido graso. Los ácidos grasos son compuestos orgánicos que poseen un grupo funcional carboxilo
y una cadena hidrocarbonada larga. Características de los lípidos. Existen dos tipos principales de ácidos grasos: los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los saturados son aquellos que no poseen dobles enlaces y los insaturados son aquellos que poseen uno o más dobles enlaces a lo largo de su cadena hidrocarbonada. En las imágenes siguientes encontramos ejemplos de ácidos grasos saturados, el huevo y el tocino, y ejemplos de ácidos grasos insaturados, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos y las aceitunas. Clasificación de los lípidos. Podemos clasificar los lípidos en saponificables y no saponificables. Los saponificables contienen ácidos grasos unidos a algún otro componente mediante un enlace tipo éster. Los no saponificables no contienen ácidos grasos. Algunos ejemplos de lípidos saponificables son acilglicéridos o glicéridos, céridos, fosfolípidos y glucolípidos. Y ejemplos de lípidos insaponificables tenemos los esteroides, los terpenos y las prostaglandinas. Los lípidos tienen funciones energéticas, estructurales y dinámicas. La función energética constituye una reserva energética para usar en el largo plazo. La función estructural: algunos tipos de lípidos son componentes esenciales en las membranas celulares. Y funciones dinámicas mediadas por hormonas, vitaminas y coenzimas. Aquí podemos observar una membrana celular con su característica bicapa lipídica. Ahora continuamos con las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se forman a partir de polímeros de unas pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos forman cadenas que se pliegan y hay 20 aminoácidos en la mayor parte de los seres vivos. Características de las proteínas. Todas las proteínas se construyen a partir de 20 aminoácidos. Los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos lineales. Un enlace peptídico es la unión de dos aminoácidos mediante la pérdida de una molécula de agua entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro. Difieren en las cadenas laterales, que son las que determinan sus propiedades. En la imagen podemos observar dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico con una molécula de agua resultante de dicho enlace. La unión de dos aminoácidos forman un péptido. Los péptidos se pueden clasificar en oligopéptidos, polipéptidos y proteínas. Los oligopéptidos resultan de la unión de unos pocos aminoácidos. Los polipéptidos resultan de la unión de muchos aminoácidos. Y las proteínas son grandes cadenas de aminoácidos con una estructura tridimensional definida. Las proteínas generalmente están formadas por entre 100 y 300 aminoácidos. Aquí podemos observar los niveles estructurales de las proteínas. Funciones de las proteínas. Podría decirse que las funciones de las proteínas son innumerables. Las podemos agrupar en actividad enzimática, proteínas de transporte, estructurales, proteínas contráctiles, de defensa, reguladoras y nutrientes y reserva. La actividad enzimática funciona como catalizador y acelera la reacción. Las proteínas de transporte tenemos la hemoglobina, en las estructurales el colágeno y la queratina, en las proteínas contráctiles la actina y la miosina, de defensa las inmunoglobulinas,
reguladoras las hormonas y nutrientes y reserva la albúmina. En la imagen de arriba podemos observar el colágeno en forma tridimensional y en la imagen de abajo podemos observar la actina y la miosina. Y por último hablaremos de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas que le permiten a los seres vivos transferir información genética de una generación a la siguiente. Son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlaces éster de fosfato. La estructura tridimensional fue descubierta por James Watson y Francis Crick en 1953, basados en los estudios de Rosalind Franklin. Los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleico y ribonucleicos. La unidad monomérica es el nucleótido. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. En el ADN, el azúcar es la pentosa y el ARN una ribosa. Aquí, en esta imagen, podemos observar las diferencias que se presentan entre el ARN y el ADN. En el ARN, las nucleobases son la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Y en el ADN, las nucleobases son la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Teniendo en cuenta esto, podemos decir lo siguiente, que no solamente la diferencia entre el ADN y el ARN es un azúcar, sino que se da en sus núcleos bases. Las funciones del ADN son replicación. Consiste en hacer copias de sí mismo. Codificación. Construye proteínas mediante código de 3 bases llamado codón. Diferenciación celular. En ella las células se especializan. Adaptación. Mutan como respuesta a cambios en el ambiente. Pequeños segmentos de ADN forman los genes que constituyen unidad funcional de la herencia. Los genes se agrupan formando cromosomas. Las funciones del ARN son muchas. Llevar la información a los ribosomas para la síntesis de proteínas. Esto lo hace a través del ARN mensajero. Transfiere las moléculas de aminoácidos a los ribosomas para posteriormente ordenarlos a lo largo de la molécula de ARN mensajero. Esto lo hace a través del ARN de transferencia. Se combina con proteínas para formar los ribosomas. Esto lo hace a través del ARN ribosomal. Modificación epigenética activando o desactivando genes. Esto lo hace a través de la microARN.